Bien, buenas tardes ya. Al interpelar a la imagen en movimiento, la cuestión de la identidad cultural hoy resulta acuciante, deviniendo uno de los temas de nuestro tiempo, siguiendo la conocida expresión de nuestro querido Eugenio Trías. Un tiempo multilineal, multidimensional, que nos lleva a debatir cómo o qué implica, o incluso si es posible, eso de representar o representarnos, ¿no? Representarnos hoy a través de, sobre todo, a través de los medios microelectrónicos de registro y reproducción de la imagen, que como antes se ha comentado, forman parte, ¿no?, de nuestra cotidianidad. Medios que, en tanto que medium, en tanto que median, perdón, se interponen entre nosotros, entre nosotras, y por tanto problematizan toda idea de identitarismo, ¿no?, en una suerte de ambigua hibridación que nos coloca siempre en una comprometida en relación entre el yo y el otro, ¿no?, con aquel o aquello que llamamos otro. Una relación pues siempre que es anticipatoria, sobre todo hablando del tema del vídeo, y que a través de lo visual pues nos predispone. Estos van a ser un poco los temas generales que vamos a tratar en esta sesión, y voy a presentar brevemente a la primera de las ponentes, que es Ruth San Juan. Ruth San Juan es profesora de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, del área de Estética y Teoría de las Artes de la UCLM, desde hace ya más de una década, y también se incorpora felizmente este curso a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, en concreto en el Departamento de Historia del Arte. Licenciada en Bellas Artes, doctora en Investigación en Humanidades, Artes y Educación. Forma parte del grupo de investigación Visuals, Cultura Visual y Políticas de Identidad, y de los proyectos de investigación de I+D ARES, Estéticas, Identidades, Prácticas y Audiovisuales en España, que es uno de los proyectos que nos ha traído hoy aquí, así como el proyecto ESIF, Estéticas Híbridas de la Imagen en Movimiento, que de hecho ese es el título de este congreso. Ambos dirigidos por Ana Martínez Collado. Sus líneas de investigación, como veremos ahora mismo en la ponencia que vamos a disfrutar, giran en torno a la memoria, el archivo mnemónico y las diferentes poéticas de la experiencia, como la autobiografía y los álbumes familiares en el contexto del arte contemporáneo. Destacar su última publicación, su publicación más reciente, para la revista Arte y Políticas de Identidad, que se llama Archivos familiares propios y apropiados como cuerpos narrativos para una memoria genealógica, un artículo fabuloso que os recomiendo que leáis. Y sin más dilación, yo doy paso a nuestra querida Ruth San Juan, así que ya puedes, creo que, compartir pantalla y todo ese tipo de cosas tecnológicas. Perfecto. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a ver si puedo compartir y bueno, insistir vuelvo a dar las gracias a todos vosotros, a los miembros del comité organizador, por el esfuerzo tan increíble que habéis hecho. Tengo que decir que lo he estado observando cada paso desde fuera, pero he sido un poco partícipe, ¿no?, ahí como observadora de todo el esfuerzo, todo el trabajo que ha llevado sacar este congreso y que, bueno, ve un poco la luz. O sea, es muy evidente, ¿no?, que todo el trabajo y el esfuerzo que le habéis puesto, la ilusión y las ganas, y nada, daros las gracias a todos. Y también daros las gracias por invitarme a participar. Poéticas de la experiencia, las imágenes memoria. Contarnos y transformarnos en narración implica un modo de reconfiguración que nos mantiene en escena, que nos mantiene en algún sentido. Una vida narrada, desvelada,
materializada, poetizada. El lenguaje visual, que es el que nos interesa, y aquí concretamente el fotográfico y el audiovisual, nos proporciona maneras de hacer partiendo de un material que se entiende como, tiene esa naturaleza, ¿no?, como detritus de la propia experiencia. Es decir, son imágenes registros de las vivencias que pueden definirse como, una forma de definir lo que a mí me llama la atención y que me interesa es la que aporta Esther Ferrer. Esther Ferrer se refiere a esas imágenes registros como productos derivados. De hecho, ella se refiere a esto cuando habla de su performance y cuando habla de lo que queda cuando se registra, ¿no?, cuando se registra esa acción. Ella asegura que una cosa son las acciones, una cosa son las experiencias, lo que vivimos, y otra cosa es el hecho de documentarlo, ¿no?, y cómo eso se refleja en otra, materializado, ¿no?, de alguna manera. Entonces ella aseguraba que ese registro, ese documento visual y o audiovisual se debe entender como un producto derivado, o sea, es decir, un producto o una cosa venida de la propia acción, pero con particularidades también inherentes al propio medio. Poéticas de la experiencia en las imágenes memoria pone de relieve cómo ese material, a través de un proceso creativo, se convierte en un proyecto artístico que habla o narra la propia vida individual o incluso también de la más próxima, como las genealógicas y las familiares. En estos proyectos, la imagen es concebida como memoria, es el nexo común de todas las obras que voy a proponer, que expongo aquí, porque todas ellas recurren a una imagen que les sirve como conductor de tiempos múltiples, de tiempos conectados, de otros momentos. Estas imágenes se presentan como activadoras de memoria y por lo tanto se pueden percibir como hiponema en el sentido de tener la particularidad de accionar recuerdos, ¿no?, el propio hecho de recordar. Asumir que ella no está es aceptar que es una ausencia, un registro del proceso vital de la vida, convirtiéndose en testimonio de aquello que fue. En Fragmentos de un discurso amoroso, de Barthes, alude a un tipo de imagen que tiene que ver con cierta nostalgia por desaparición, por la pérdida de algo, de alguien, o incluso él aquí en este ensayo habla de la pérdida de las emociones. Aislarnos en una imagen de otro tiempo, observarla, es un modo, una manera de volver sobre ella y supone, de forma frecuente, una comparación entre el pasado y el presente, porque, aludiendo otra vez a Barthes, dice: las imágenes de las que estoy excluido me son crueles, pero a veces también soy apresado en la imagen. Uno se acuerda, según él, para ser feliz o infeliz, no necesariamente o no obligatoriamente para intentar comprender. La imagen es aquello de lo que estoy excluido, asegura Barthes. Ese ser excluido de la imagen se explica por la temporalidad, por el simple hecho de producirse o pertenecer al pasado, pero no por ello no pertenecer también al presente. Y aunque en algún momento esa escena no nos perteneciese, en el presente estamos excluidos de ella. Si la imagen, según Barthes, tiene la última palabra, al ser interpretada y leída, de alguna forma podemos observar cómo esa última palabra pasa a ser del autor del proceso artístico y posteriormente al lector, al que mira, al que la reconoce o reproduce en su imaginación para volver a darle la última palabra. Es decir, esa última palabra no es nunca la última, ¿no? O está disponible siempre para volverse a activar. Es por ello que las imágenes se transforman en refugio de la memoria. Y aquí me parece pertinente señalar la imagen dialéctica de Walter Benjamin y la imagen superviviente de Aviv Arbour, aunque bueno, ya sabemos de la complejidad de ambas ideas, ambas tesis. Yo me voy a acercar de una manera así muy breve, como simplemente un poco repaso o recordatorio, ¿no? La primera idea, la de, que tiene que ver con la tesis de Walter Benjamin, la que alude a lo dialéctico, nos invita a pensar en aquello que tiene la capacidad de precisamente contar cosas, de dialogar, de narrar historias, ¿no?,
argumentar, discutir, según incluso lo define la Real Academia Española. Benjamin aplicaba esta noción a la imagen, es decir, las imágenes dialécticas son aquellas que tienen la capacidad de contarnos cosas, de contar historias, imágenes narrativas, que además también nos invita, algo que a mí aquí también me parece interesante señalar, y que, bueno, ya lo comentaba Fernando Pereira en su intervención, de alguna manera nos invita a entenderlas como textos. Lo que podríamos deducir como una imagen percibida precisamente como palabra, o sea, una imagen como palabra, imágenes como textos. Las palabras tienen definiciones propias, o sea, significan por sí mismas, tienen una definición por sí mismas, pero en su conjunto, digamos, eso se extiende a otro nivel, ¿no? En su conjunto, conectadas, contextualizadas, pueden adquirir otras connotaciones, cuentan y narran historias y no solo significan. De la misma manera que entendemos que sucede con las palabras, sucede con las imágenes. Una cosa es lo que podemos entender que cuentan en su individualidad por sí solas y otra cosa es lo que acaban o lo que pueden conseguir contar en su contexto, ¿no? En su conexión. La imagen dialéctica nos invita a pensar en estas imágenes de esta manera, ¿no? Imágenes conectadas, entramadas, enlazadas, consiguen comunicarse entre sí para significarse en un todo que tiene como finalidad contar una historia más allá de lo que esas imágenes en su acepción individual nos ofrecen. Esta es una idea sobre la que se ha profundizado mucho en los últimos tiempos, especialmente, como sabemos, en los teóricos de los estudios visuales, como por ejemplo propone Mitchell al cuestionarse sobre la diferencia o similitud entre las palabras y las imágenes en su ensayo Teoría de la imagen, donde, entre muchas otras cosas, nos habla de la reciprocidad entre imagen y texto y la necesidad de considerarlas de una manera similar, pero a veces también invertida. O sea, del mismo modo que los textos nos llevan a imaginar escenas, pues las imágenes nos llevan a fantasear historias. Es como similar, pero invertido. La imagen memoria ambiciona prolongarse en el tiempo, pretende darse forma para no ser olvidada y reaparecer en cada observación, en cada contemplación y en cada nuevo relato. Una imagen que porta la voz más allá de la tumba, que diría Paul de Man. En este sentido, incido en la imagen superviviente de Barbour y su manera de entenderla como algo que no hay que mirar solo, sino escuchar, volviendo otra vez a esa relación entre imagen y palabra, y comprender su memoria actuante para romper con los modelos históricos del pasado, presente, antiguo, nuevo, obsolescente, renacimiento, incluso moderno, posmoderno. Barbour, tras toparse con ciertas paradojas y controversias en sus teorías, acaba hablando de una imagen superviviente y acaba desarrollándola advertida como imagen fantasma por su capacidad de retorno constante y la posibilidad de transmitir el pathos, una estructura múltiple de latencias, crisis, memoria, deseos, repeticiones y diferencias, rechazos y contratiempos. En definitiva, una imagen que se revela como un contenedor complejo de tiempos heterogéneos. La imagen memoria. Por otra parte, ambos, esto también me parece interesante resaltarlo, ¿no? Tanto Benjamin como Barbour acabaron trasladando esas ideas a un formato más visual, que son sus proyectos El libro de los pasajes y Atlas Mnemosyne, respectivamente. Las poéticas de la memoria pueden narrar la historia de vida recurriendo a dos tipos de imágenes distintas. Por un lado, tenemos aquellas que han reposado en el tiempo, en una suerte de archivo-álbum, son de distintos autores y en algunos casos pueden llegar a ser confusas en cuanto a que necesitan de una información más allá de la que encontramos solamente en lo visual para poder ser descifradas y comprendidas y en última instancia reinterpretadas y reconfiguradas. Una propuesta, un proyecto que me parece muy interesante como recurre precisamente al caso contrario, es el trabajo de Elua Coderch, recopilar las fotografías sin memoria del archivo familiar. Precisamente aquí lo que expone es, o nos invita a pensar en qué ocurre cuando sucede lo contrario, ¿no? Cuando esas imágenes
familiares, esa fotografía familiar no tiene quien la recuerde, no tiene quien pueda contar algo sobre ellas y de repente bueno, se convierten en una imagen un poco encriptada. Plantea también, bueno, la complejidad del vínculo entre vivencia y relato, entre experiencia propia y transmisión, y esa idea a mí también me interesa resaltarla aquí, ¿no? Transmitir esos relatos, cuestionando la relación y el compromiso de la fotografía familiar como documento testimonial de la memoria. Esta idea sobre contar la experiencia transmitida por otros nos lleva a pensar en el papel del shifter de Barthes, una figura parecida a la del historiador, aquel que de algún modo cuenta desde un lugar a salvo, alejado, desde fuera. Entre los shifter que propone encontramos el testimonial, que aquí me resulta interesante señalar, es aquel que está en relación con la escucha, que también es un elemento aquí importante, ¿no? Aprender a escucharlo, o sea, no es solo ver, a leer y a escuchar. Citando a Barthes, este shifter designa cualquier mención de fuentes de testimonio, toda referencia a una escucha del historiador que recoge en otra parte de su discurso y lo refiere. De alguna manera, aquel que en algún momento cuenta lo que le han contado. Y es lo que nos encontramos en muchas ocasiones que sucede en los álbumes familiares. A medio camino entre el desconocimiento que plantea Luaco Derch en este proyecto y el conocimiento o reconocimiento, nos encontramos el trabajo, un álbum realizado por Alan Berliner. Esta pieza, para esta pieza, Berliner recurre a un álbum que su abuelo había estado realizando durante años. Había estado haciendo fotografías y guardando documentos de todo tipo, como no solo fotografías propias, sino también ajenas, apropiadas de alguna manera, cartas, postales, incluso películas domésticas, para construir con todo ello una autobiografía familiar. Sin embargo, esta persona fallece, el abuelo de Berliner fallece antes de poder concluir el proyecto y es por el motivo que Berliner se siente atraído por todo ese material y decide pues acabar de alguna manera lo que su abuelo había comenzado. Lo que intenta es traducir todo ello a otro formato, a un vídeo, en el que el artista, bueno, se ve cómo ordena y organiza todo ese material disponible, intentando no interferir tampoco ni intervenir demasiado en las propias imágenes ni en el propio material, siempre consciente de la imposibilidad de poder acercarse en su totalidad a una historia que no le pertenece directamente o no le pertenece completamente. Aquí, por ejemplo, también ocurre en muchos de los proyectos, y lo voy a ir señalando, hay una, digamos, convivencia entre la palabra, el relato y la propia imagen. Aquí hay un elemento interesante y es que auditivo, Alan Berliner va incorporando el sonido de unas teclas de una máquina de escribir y esas imágenes se van sucediendo un poco manteniendo el ritmo de esas teclas de escribir. Hace una alusión, me parece muy poética, muy metafórica respecto a las imágenes y a la idea, ¿no?, de escribir o de mantener esa idea de la autobiografía en el contexto más tradicional o más clásico. En una línea muy similar encontramos el proyecto de Eugenia Balcells, Álbum, que es una pieza que nace también curiosamente de un álbum heredado, también el de su abuela, y también configurado con todo tipo de materiales, fotografías, cartas, postales. La artista clasifica, vuelve a hacer, digamos, ese ejercicio, ¿no?, se vuelve a repetir, de organización, de conexión, de interpretación de toda esa información para reconstruir la historia de sus antepasados partiendo de este objeto encontrado. La obra final también adquiere formato vídeo, en el que lo visual volvemos a ver que también convive con lo sonoro, una narración con la voz en off de la abuela que cuenta historias, lee fragmentos de cartas y postales al tiempo que van sucediéndose las imágenes. La transmisión de la historia familiar, ya adelantaba antes esa idea, ese concepto de transmitir las historias. Esa transmisión de la historia familiar tiene como finalidad que precisamente todas esas historias genealógicas y en relación a la imagen, que esos personajes, que no ocurra lo que nos planteaba Luaco Derch, que no ocurra que los personajes de las fotografías de los álbumes se pierdan,
no se pierdan en generación en generación. Aunque, como es lógico, no siempre se logra, o a veces, aunque se consiga hacer esa transmisión, en ese proceso, precisamente de transmisión, se dan transformaciones que van adquiriendo connotaciones distintas y pequeñas versiones de la historia original. Esta es la idea que propone Antoni Pinent en este particular álbum de familia. En este proyecto, Antoni Pinent recurre a una cinta de VHS familiar y con ello lo que pretende evidenciar es eso, ¿no? Cómo las historias se transforman de boca en boca, de generación en generación, de transmisión en transmisión, y lo hace de una manera literal también manipulando la imagen, que es grabando y regrabando la imagen que le va quedando, ¿no? Sobre la imagen, sobre la última imagen. Siempre graba sobre la última imagen, ¿no?, que he grabado. Hasta que al final, bueno, se va desvaneciendo, desapareciendo o transfigurándose esa imagen. Por otra parte, aquí, bueno, pues todos tienen con un común recurrir o apropiarse de un archivo ya preexistente, normalmente de esos archivos familiares, pero también encontramos trabajos que cuentan in situ, que registran y narran al mismo tiempo, es decir, que producen al mismo tiempo que van sucediéndose las cosas, un modo de hacer diarios individuales, pero también colectivos, desde un material que tiene o suele tener un único autor. Aquí me gustaría señalar Autorretrato de Alberto García Lis. Esto fue un proyecto muy complejo, se, digamos, aglutinó toda la obra de García Lis y se celebró una exposición en la Virreina, en Barcelona, todo ese gran material de archivo fotográfico del artista. Pero de todo ello a mí me interesaba aludir a la parte más audiovisual, ¿no? Es decir, una serie de películas, de vídeos, más que películas, de vídeos, que son, bueno, 3 vídeos tristes, que es una trilogía, y De donde no se vuelve. Todos son relatos en primera persona que combinan extractos de vídeos y fotografía, casi todos además también en blanco y negro, y también suele acompañarlos con una voz en off del artista, que aparece como una especie de desahogo, de alivio por parte del mismo, según él mismo cuenta. El retrato y el autorretrato para García Lis son una manera bueno, según el artista asegura que implica siempre un compromiso y un trato especial, pues el retrato, tanto el retrato como el autorretrato, exige una gran capacidad de comprensión, lo cual obliga a comprenderse a uno mismo. Otro proyecto de Pablo Llorca, Lo viejo y lo nuevo, es un cuaderno de bitácora, es un libro de viajes. Y aquí Pablo Llorca nos habla de las emociones, del desplazamiento desde un autorretrato menos evidente y más implícito, latente, digamos que está en el punto opuesto al retrato de García Lis. Desde luego, digamos que Llorca no aparece nunca de manera directa, se encuentra siempre en el plano de observador del viajante. Desaparece de la propia escena para poder contemplarla mejor y admirarla desde la retaguardia, casi de una manera poética, como haría el propio viajante. Algunos parecidos encontramos en la obra de Madronita Andreu, que registra durante más de 60 años toda su vida, todo tipo de acontecimientos y especialmente los viajes familiares. En total, más de 150 horas de imágenes y más de 900 bobinas de material en 16 milímetros. De todo este material, el cineasta José Luis López Linares consigue reducir a 90 minutos y bajo el título Un instante en la vida ajena, el archivo completo para traducirlo, obviamente, a un lenguaje más legible. Y como último ejemplo, el proyecto Diarios de Jonas Mekas, compuesto por 2 piezas diferenciadas. Una sería Reminiscencias de un viaje a Lituania, que es otro libro de viajes, es otra bitácora audiovisual, entendida casi como un viaje en el tiempo,
Un viaje muy particular que Mekas espera durante casi más de 30 años, cuando por fin puede regresar a su país de origen, Lituania, tras haberse visto obligado a refugiarse en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y en el camino, de cuando en cuando, vislumbré breves momentos de belleza, que es una selección de todo su diario audiovisual grabado durante más de medio siglo y que él reduce a 5 horas que dura la pieza aquí. Como vemos, a veces se encuentran en ese conflicto, ¿no?, de tener que seleccionar y convertir en un formato legible, ¿no?, que pueda ser, que pueda ser visto. En ambos vídeos se acompaña la voz en off de Mekas como pensamientos en voz alta, una voz cercana y tranquila, pero al mismo tiempo emocionada e incluso inquieta, quizás porque sienta ese compromiso que tiene el contar y exponer en los propios recuerdos. En definitiva, es una poesía visual, pero también textual. Todos ellos hablan desde una imagen, todos y cada uno de estos proyectos, hablan desde una imagen memoria, independientemente, como hemos visto, del espacio temporal desde el que se parta. Hablan de memoria individual y de memoria genealógica y recurren a una imagen memoria que es siempre restablecida, revisada, traducida y en última instancia reconvertida en forma de proyecto artístico. Nos enseñan cómo el arte y el proceso creativo, una vez más, pueden traducir la bio en biografía, en tanto forma que ofrece la posibilidad de proyectarse en el tiempo para ser leída, traducida e interpretada en la imaginación de cada espectador lector. En definitiva, como advierte Benjamin, la obra es la máscara mortuoria sobre el rostro de la concepción. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth, por tu intervención. Además, te has ajustado bien a los tiempos, que vamos un poquito pillados. Así que ahora vamos a dar paso a la profesora Elvira Antón Carrillo. ¿Estás por ahí, Elvira? Hola, Elvira. Hola, estoy aquí, te veo. Vale, vale. Fantástico, fantástico. Pues tengo que presentarte, ¿vale? Así que... welcome. Do it. Oh, thank you very much. Entonces, te voy a presentar. Mientras tanto, si quieres, ve trasteando un poco con esto del PowerPoint. Elvira Antón Carrillo, ya la conocéis, ha aparecido anteriormente con Caroline Bainbridge. Es doctora por el Departamento de Antropología de la Universidad de Granada. En la actualidad es investigadora distinguida del programa de ayudas Beatriz Galindo en la modalidad senior. Y es también codirectora del Centro de Investigación ENCOM, entre paréntesis pone Vinculación Emocional y Comunicación, ¿vale? ENCOM, en la Universidad Jaume I de Castellón, en España. Su investigación y publicaciones giran en torno al análisis crítico del discurso y los estudios culturales en los medios de comunicación y sobre discursos publicitarios y corporativos. Ha publicado extensamente sobre cuestiones de representación e identidades, como vamos a ver ahora mismo en su presentación, en España y en Latinoamérica, donde abarca el tema de la interseccionalidad, de los conceptos de identidad, nación, transnacionalidad, raza y género. Fue profesora titular y directora del Hispanic Research Center en la University of Roehampton, en Londres, de la que en la actualidad es Honorary Research Fellow. Así que, sin más dilación, Elvira, cuando quieras. Muchísimas gracias, primero, por invitarme a presentar aquí. Muchísimas gracias también por organizarlo todo tan bien y acompañarnos tanto. Hace poco, como os decía, había estado en un congreso muy grande, desde luego, pero cada uno iba un poco por su sitio como se podía. O sea, esto es un lujo. Muchísimas gracias. Sí, pues con pruebas personalizadas, bueno, impresionante. Muchísimas gracias, de verdad. Y también quiero pedir disculpas porque ya sé que se llama estéticas híbridas de la imagen en movimiento y yo estoy trabajando sobre una imagen en movimiento y no voy a decir nada sobre imagen. Así que, para empezar, es un trabajo que está en desarrollo y después añadiré algunas cosas sobre la imagen, pero este documental tiene más que ver
con las entrevistas y con la palabra que acompaña a la imagen que al contrario, aunque quizás al final de mi investigación, no tanto ahora, sí encuentre que quizás también es al contrario, o que de una forma no consciente la directora ha usado unas imágenes, fundamentalmente unas imágenes de archivo, que está ofreciendo como lo que yo entiendo que es la concepción o el imaginario de la emigración que los emigrantes españoles tienen. Pero bueno, eso os lo voy a contar más o menos después. Se titula Documentando culturas e identidades de transnacionalidad y bueno, es un trabajo que está fundamentado en el análisis de un documental, como os decía. Un poco en mi entradilla venía diciendo que, bueno, que las migraciones existen desde el principio de los tiempos y que unas veces se han visto de una forma, otras veces de otra, y en diferentes culturas se ven de formas diferentes. Es decir, que para algunas culturas la emigración de su gente, digamos, supone casi un plus, un lujo en la forma en que la gente, por ejemplo, se desarrolla o pasa su mayoría de edad, etc. Mientras que en otras, pues se ve como una gran pérdida o se ve desde las imágenes de los que se van como una obligación o de aquellos que vienen como si vienen a quitarnos el trabajo y otras cosas así, ¿no? Entonces, que sepamos para empezar que no todas las culturas lo ven desde el mismo sitio, ¿no? Mi entrada tiene que ver con la idea de transnacionalismo, y ahora voy a explicar un poco de los términos, y me da la impresión de que se va a quedar un poco, no sé, extraña, ¿no? Porque estamos encerrados en casa y no nos movemos hacia ningún sitio, y yo vengo hablando de cuánto nos movemos de un sitio para otro y cómo se van creando y recreando esas identidades en el movimiento, ¿no? Entonces, bueno, pensad que estamos en 2014, que es cuando se hace este documental, y bueno, pues desde ahí un poco voy presentando. Esta, digamos, nueva forma, nueva visión o un nuevo acercamiento al análisis, el de la transnacionalidad o el transnacionalismo, viene un poco a cubrir un reto para conceptos, teorías y disciplinas tradicionales y a ofrecer una cierta resignificación del concepto de nación. Hay que decir que los estudios transnacionales no hacen desaparecer la idea de Estado-nación como mirada analítica, sino que la transforman, recalibrando la relación entre nación y otros niveles de producción y distribución de objetos, fenómenos culturales, redes y espacios sociales e incluso formación de identidades. Entonces, este paradigma transnacional surge en los años 70, principalmente en los ámbitos de ciencias políticas y posteriormente en sociología, geografía, etcétera, extendiéndose a los estudios de la cultura y del arte un poco más adelante. En el cine hispánico, según Nadia Lee, comienza alrededor del 2007. El cine y los audiovisuales son unos artefactos culturales muy propicios para la expresión y, por lo tanto, la redefinición de las culturas y de la cultura e identidad nacionales por las realidades que aborda, así como con el tránsito global de directores, actores, tecnologías, discursos visuales, etc. Y las narrativas del análisis del transnacionalismo ofrecen una renovación de sus prácticas y llevan a cabo una dicotomía entre la identidad en un Estado-nación entendido como algo fijo y estable y una identidad desde un mundo transnacional dados los flujos e intercambios culturales. Bueno, pues esta es la película, bueno, el documental, que no sé si alguien habrá visto, de Itziar Bollaín, del 2014. Este documental da voz y recoge las experiencias de varios españoles que han emigrado a Edimburgo buscando una oportunidad laboral que no encontraban en España. Y ella dice que pretende ser un reflejo de la nueva ola migratoria que surgió con la crisis económica del 2008.
Intentaré hacer un análisis de este documental, de momento no tanto, de los personajes que están en él, desde un paradigma transnacional. Bueno, una pequeña introducción de conceptos de lo transnacional. De manera general, el concepto transnacional entiende todas las formas de contacto entre diferentes estados-nación y los productos resultantes que surgen dentro y fuera de sus fronteras. Así, transnacionalidad, según Vertovec, es una condición en la que se establecen diferentes tipos de relaciones, tanto de personas, actividades económicas, mercantiles, culturales, dentro de un campo de actividad común, virtual y global, a pesar de y o por encima de las distancias y de las fronteras nacionales e internacionales. Es decir, que rompe desde ese punto de vista con la idea tradicional de nación, se la salta y se enfoca no tanto en un país u otro, tampoco en los estudios de la migración, sino más en ese flujo, en ese espacio que se crea, un tercer espacio transnacional que no es ni uno ni otro, sino que es uno por encima, por debajo, pero un otro, ¿no? Un espacio diferente. Lo transnacional vendría a hacer referencia al paradigma teórico, es también un poco como la idea de transnacionalidad, un significado o abstracto, por lo tanto. La acción o ejecución se denomina transnacionalización y transnacionalismo alude al sentido del movimiento, de la corriente artística, técnica, cultural, económica, etc. ¿Sí? Un poco más sobre redes transnacionales, digamos que son esos circuitos transnacionales que están establecidos por vínculos de diferentes tipos y que pueden ser también, pues, no solamente, digamos, familiares o entre personas, sino también pues, económicos, sociales, etc. Y los espacios transnacionales son esos espacios que no son tanto lugares como espacios, es decir, que no tiene por qué ser un lugar físico, sino que es un espacio X en el que obtienen lugar esas conexiones sociales y también de memorias y significados comunes, expectativas y representaciones colectivas entre dos o más estados. Obviamente, como os podéis imaginar, el estudio de las migraciones desde este punto de vista, además de tomar como partida el flujo de esas personas y por lo tanto lo apropiado, digamos, del transnacionalismo para usarlo, pues lo acompaña, digamos. Fue una de las primeras y ha sido una de las que más ha usado, uno de los temas que más han usado esta idea de lo transnacional y del transnacionalismo. En estos contactos y prácticas sociales y prácticas transnacionales que comento, se ponen en contacto las dos sociedades, la de salida y la de llegada, y los migrantes como transmigrantes. No tanto entre dos culturas, sino en las dos, desarrollando unas identidades que conectan las dos o más sociedades y culturas, es decir, un modelo identitario, fluido, híbrido, múltiple, que une a más de una nación o cultura nacional, rompiendo, saltándose o sin tener en cuenta las delimitaciones de lo nacional. Por eso esa idea de romper un poco con esa idea nacional, digamos. También estas conexiones sociales transnacionales crean una solidaridad característica de las comunidades transnacionales, que se puede parecer a esa idea de nación, pero que es transnacional, ¿no? Y afectan a los migrantes en lo que se refiere a la construcción, mantenimiento y negociación colectiva de esas identidades transnacionales, que intentamos ver va más allá o son diferentes que aquello de es que la mitad está en un sitio y la otra mitad está en otro. Bueno, pues quizás no, está todo en un lugar, es solo que es un lugar que es un otro, no el de salida y no el de llegada. Y además también intento ver en el análisis cómo estas configuraciones de la identidad y también las ideas que tenemos sobre, pues sobre la migración, los migrantes, etcétera, van cambiando, no son ideas fijas como ideas identitarias que son. Bueno, pues
de alguna manera mi objetivo principal era analizar cómo los actores sociales, en este caso los migrantes españoles en Edimburgo, bueno, a los que entrevistan obviamente, construyen su propia realidad social como transmigrantes. Daremos más relevancia a las primeras etapas de la transmigración porque en realidad esas son las que aparecen en el vídeo, como vais a ver. En cuanto a la metodología, pues estoy en un primer estadio del análisis crítico del discurso sobre estos actores sociales y cómo significan y resignifican la idea o los constructos sociales de migración y emigrante, una vez en el nuevo enclave. También analizaremos las expectativas de los actores sociales o de los inmigrantes respecto a la migración que han llevado a cabo, es decir, sobre cuáles son las razones para la salida, sus proyectos de futuro, etc. Y cómo esas expectativas se verán delimitadas o conformadas desde otras identidades, como pueden ser la de edad, clase social, género, etc. Y el instrumento que lo guiará será el de las expectativas sociales. En un momento explicaré un poco esto de las expectativas sociales, pero quería decir también que mi intención no es hacer un análisis que se entiende en sociología y en transnacionalidad como de arriba a abajo, que eso vendría a ser como un análisis de las migraciones que tienen que ver con los flujos, la cantidad de personas, las consecuencias, etcétera, sino de abajo a arriba, es decir, desde decisiones individuales, desde los individuos, hacia la generalización, en un intento de mostrar la complejidad del acto cultural, que es como lo voy a llamar, la complejidad del acto cultural de las migraciones. Bueno, el caso de estas expectativas sociales, o a qué denominamos expectativas sociales, no sé si lo he pasado 2 veces, un momento. Sí, ya me parece a mí. He dicho que las migraciones como actos culturales, así que tengo que definir rápidamente cultura y culturas de migración. Bueno, pues cultura lo entiendo desde un punto de vista de la antropología que entraña significados, lógicas y creencias simbólicas que guían las prácticas sociales. Por lo tanto, no es algo que esté fuera de los actores sociales, sino que está dentro, es decir, que vienen a ser lo que guían sus experiencias y sus prácticas cotidianas y lo que da sentido a las migraciones como actos culturales. Desde ese punto de vista los llamamos actos culturales, ¿vale? No es solamente son sociales, sino culturales. Explicar lo que significa culturas de migraciones y, otra vez desde el punto de vista antropológico, la cultura de migración son los patrones culturales que una comunidad o un país ha ido siguiendo en una tradición larga de migrante, ¿no? Mientras que las migraciones de la cultura son esas representaciones culturales de los actos de migración o transformaciones culturales debidas a las migraciones. Estamos interesadas en ver de alguna forma las dos. La primera, las culturas de migraciones nos pueden servir un poco como contextualización a lo que deciden las personas, y la segunda sería entrar de alguna manera a esas representaciones culturales que los sujetos que emigran y también las sociedades de las que parten tienen. La de transnacionalidad pues, tiene que ver con la interpretación de esas culturas en ese tercer espacio transcultural entre los dos países y los nuevos imaginarios culturales y concepciones de la planificación de vida y de las migraciones que ello conlleva. Con respecto a las expectativas sociales, pues son lo que se llaman Imagined Experiences of the Future, o sea, unas experiencias imaginadas hacia el futuro, es decir, esa idea que se puede tener desde las presiones hasta las oportunidades migratorias de alguien cuando normalmente antes de emigrar tiene para de alguna forma convencerse de salir, por ejemplo. Es decir, cómo se posicionan también ante ese espacio transnacional al que van a llegar o acaban de llegar, donde construir sus proyectos, sus vidas y organizar sus relaciones. Solo saber o tener en cuenta que construimos las expectativas
desde 3 puntos. Uno, desde los planes individuales de vida. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero tener una familia numerosa, muchos hijos y tal, quizás no me venga muy bien emigrar cuando soy joven, porque casi que voy a perder la oportunidad de tener todos esos hijos y me va a pillar en otro sitio, ¿no? Entonces, dependiendo de cuáles sean mis planes individuales de vida, en mi caso fundamentalmente era conocer el mundo. Entonces, mi primera opción fue emigrar, no era para mí una carga, sino que era una primera opción. También tiene que ver con las relaciones sociales y las expectativas de los otros, pues por ejemplo lo que puede pensar la familia o la propia sociedad de lo que eso significa. Y más allá de todo eso, los contextos socioculturales que la sociedad tiene, las expectativas que se construyen, los significados culturales que se han normalizado dentro de la sociedad o aquello que Bourdieu llama hábitus, o sea, los discursos hegemónicos básicamente sobre las migraciones. Para poder situar a nuestros migrantes, entonces, tenemos que tener una idea general de cuál es ese contexto histórico-cultural de las migraciones en España. España ha sido tradicionalmente, como todos sabemos, un país de migraciones. Ya desde mediados del siglo XIX y antes, con las salidas a la colonización, etcétera, también era un poco el papel de España, más que el de recibir emigrantes en casa, ¿no? Pues varias olas migratorias hacia América rica en ese momento, Argentina y Cuba fundamentalmente. Después, durante la Guerra Civil, pues fundamentalmente por razones políticas, exiliados, y el resto, la anterior y el resto de los movimientos han sido fundamentalmente debidos a razones económicas, ¿no? La de durante la época de Franco, esa de entre los 60 y los 70, principalmente a Europa. Las razones son económicas y, como veis, los números son considerables ya, unos 2 millones, ¿no? En el caso de, o más, 2.750.000 me parece que he encontrado, o sea que son casi 3 millones los que se fueron en ese momento. A partir del 2000, España se convierte en un país receptor de inmigrantes y es, de alguna manera, por primera vez en la historia. La fecha simbólica y de la que se parte es 1992, ¿no? Es la mayoría de edad de España pasa a formar parte del club europeo y lo exhibe al mundo a través de los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo Universal de Sevilla, Madrid, capital cultural del Estado, etcétera, y se establece como un discurso hegemónico ese de que por fin España es una nación moderna, democrática, europea, y con ello se convierte en un país del norte, que en ese discurso catalogador y dicotómico, orientalista diría Said, de norte-sur, en otras partes serían este-oeste, que define y significa norte como rico, desarrollado, demócrata, avanzado, industrializado, organizado por la razón, posmoderno, etcétera, frente a un sur que vendría a ser lo contrario en esta significación oposicional, pues pobre, en vías de desarrollo, predemocrático, dictatorial, caótico, retrasado y todavía con características de la modernidad. Pues España ahora, y por primera vez, desde esta creación de alguna forma en el siglo XIX de norte-sur, recibe inmigrantes y se ha convertido en frontera sur, en frontera con el sur, o sea, frontera norte, de hecho. Ya no son los Pirineos, o sea, ya no es Francia, sino que es, digamos, España. Y el discurso de las instituciones, obviamente, cambia, en especial de los medios de comunicación. Nos dicen que los inmigrantes que ahora están llegando a España son una avalancha, vienen hordas de ellos. Bueno, ese discurso de los medios, ¿no? que ya conocemos y que fundamentalmente descalifica, criminaliza, etcétera, al inmigrante que está llegando. Pues bien, estos dos discursos, tanto del siglo XX fundamentalmente, tanto el de la España migrante hacia el extranjero por pobre y no desarrollada, etcétera, como el discurso sobre los inmigrantes que vienen a España, o bueno, inmigrantes, como los queráis llamar, pero en realidad se compone de emigrantes, conforman ese discurso o hábitus que prima en la sociedad española y es un poco
la imaginería desde la que los jóvenes que emigran a partir del 2008 con la crisis tienen de la idea de la emigración y de los emigrantes, ¿no? Pues en el documental que se llama En tierra extraña de Boyaín se entrevistan como a 16 mujeres y a 9 hombres, jóvenes en general, aunque entre las mujeres hay varias que tienen una edad bastante más mayor, entre 37 y 50. Como dicen los medios de comunicación, pues tienen estudios, grado o posgrado, no tanto las mujeres mayores que emigran, y los hombres son menos. Iciar Boyaín decía que porque las mujeres suelen hablar más, ¿no? Esto dura unos 3 días, la grabación del documental, mientras el grupo está creando una acción colectiva para reclamar su voz frente al Consulado de España en Edimburgo, que se llama Ni perdidos ni callados, y que se supone que va a ser una pancarta y algunas cuestiones que van a usar para hacer una manifestación o para unirse a las marchas de la dignidad que tuvieron lugar en otras partes en España en marzo del 2014. Pues estos lo hacían en Edimburgo frente a la embajada española y también en otros lugares de Europa. O sea, estos son actos, acciones transnacionales de tipo político, por ejemplo. O sea, una vez que la persona se va a otro sitio empieza la idea de transnacionalidad. En el documental no he mirado de momento la imagen, a pesar de que sí tiene importancia y lo veré más adelante si me da tiempo, pero solamente para contaros que están, por una parte, estos que han emigrado a Edimburgo, transmigrantes, como especie de talking heads que responden a unas preguntas que no se ven ahí, pero que se supone que les han hecho. Pues, ¿cuáles son las razones de iros? ¿Queréis volver? ¿Cuál es vuestra posición? ¿No? También hay voces de expertos, de sociólogos, un monólogo de Alberto San Juan, ¿se llama Alberto? Sí. En el Teatro del Barrio, un poco, estoy presentando esto también porque es la forma en la que, o la idea que tiene Iciar Boyaín al crear este documental, que tiene más que ver con narrar un poco la crisis española, el hecho de que los políticos no están haciendo nada porque se vayan las personas al extranjero y, bueno, que qué desastre. De alguna forma el foco es político, pero sin embargo mi foco de análisis es el de las transmigraciones, como digo. Pues empiezo un poco el análisis desde aquí, contándoos un poco lo que he ido mirando desde ahora. En cuanto al significado, la significación o resignificación, como lo queráis llamar, que los transmigrantes ya le dan a la emigración, pues buena parte de ello se hace a través de las emociones. Para empezar, empieza la película, empieza el documental con una metáfora sobre el guante perdido, que pregunta a los inmigrantes en Edimburgo: ¿os sentís de alguna manera como un guante perdido o sin pareja cuando estáis en vuestro país? Nosotros sí. Como un guante al que han arrebatado la otra mitad. Nosotros sí. Porque algunos hemos dejado allí casa, amigos, familia, una vida. Otros nos fuimos porque quisimos, pero sentimos que nos han arrebatado la oportunidad de volver. La metáfora del guante perdido claramente está mostrando una idea de la emigración como desgarro, como división interna, como una gran añoranza y que de alguna forma perpetúa la mirada hacia atrás, hacia lo que se ha dejado, como si no estuvieran en un sitio nuevo, ¿no? Casi como una tragedia, ¿no? También se presenta como una experiencia muy dura y dicen: es duro tener que abandonar tu zona, tu gente, cuesta mucho, te hace sentir débil, incapaz. Soledad y añoranza es otro de los más repetidos emociones. Más que distancia, pasas por momentos malos y la familia no está. La distancia, Skype sí,
pero me pierdo la vida de mi familia. Es decir, que esa posibilidad transnacional de estar en contacto tampoco les sirve, dado que no te pierdes el estar, que es la idea, ¿no? La definición del inmigrante se expresa principalmente a través de comparaciones, y a esto me refería cuando decía que estos jóvenes se van con una idea de un acto cultural como la migración que ellos están haciendo como algo que es tremendo, o sea, y que solamente la gente que es súper pobre, etcétera, se va, o sea, de alguna forma se van sintiéndose como los parias de la tierra o algo así, ¿no? Y entonces dice, cuando tú ves los inmigrantes que llegan de Marruecos y de Senegal o de cualquier parte de Sudamérica, somos exactamente lo mismo, pero en Edimburgo. Lo que pasa es que como somos españoles y pertenecemos a la Unión Europea, parece que no es lo mismo, pero eres emigrante. Es decir, cuando se fueron posiblemente no se lo pensaron como emigración, sino de ir, y al encontrarse en tierra extraña empiezan a quizás entender un poco quiénes son esos otros emigrantes que ellos conocen. Y que es la idea que os contaba un poco de la inmigración, que ayuda a crear ese imaginario, ¿no? Ese hábitus en su cabeza. Si yo tuviera trabajo en España no estaría aquí, igual que los inmigrantes latinoamericanos en España. O quizás las características han cambiado, pero somos como aquellos que emigraron a Francia y a Suiza. O sea, todo el tiempo se repite ese imaginario que se conserva en España, que es el discurso hegemónico, no solamente en los medios, sino en el imaginario de las personas. Sin embargo, claramente no están igual, ¿no? Porque ninguno de esas personas pueden moverse libremente ni en España a veces, ni por Europa, etc. O sea, la diferencia de vivir en un espacio transnacional como es el europeo añade unas diferencias considerables, ¿no? Emigrante, dice, es tener los peores trabajos. O sea, los trabajos a los que puedes acceder en principio es pues, ser limpiador en un hotel, oficinas o donde sea. Se es emigrante por necesidad, o sea, que sinónimo de pobre, porque te vas a buscar una situación de vida, dice Rosa. En mi opinión, no es emigrante quien viene a estudiar o por una experiencia profesional, porque tiene una opción, porque esa persona puede volver cuando quiera. O se hace referencia a emigrante y emigración a través del pronombre deíctico nuestro esto, con un gran valor peyorativo. A nosotros no se nos educó para esto. O yo no he hecho nada para merecerme esto. O sea, es como un castigo. Normalmente esas frases se usan en nuestros discursos cuando no queremos decir ni el nombre, esto, que es lo tremendo, ese sitio donde no te quieres encontrar, ¿no? También hay algunas ideas en sentido positivo de emigrante, y dice algo así como que no creo que ser inmigrante tenga que ser algo necesariamente malo. Te abre la mente, ves otra cultura, gentes de todos los sitios, etc. Y también dice, pues en 2 semanas encontré este trabajo, limpiadora en un hotel. Con mi nivel de inglés yo sabía que no podía acceder a más. Es simplemente un medio para alcanzar un fin. Es decir, me permite pagarme mis clases de inglés y gano lo mismo que me estaban pagando como ingeniera en España. O la lengua la lengua que usas te abre la mente, etc. Como podéis ver, este sentido positivo de emigrante suele coincidir, no en todos los momentos he sabido el tiempo que llevaban en Edimburgo, pero suele coincidir con personas que ya llevan más tiempo en el espacio transmigrante. Y se han dado cuenta de que ese dolor tremendo de la partida y de llegada a un sitio que no conoces, si no se ha ido pasando, vas entendiendo que hay formas de hacer, que no todo es tan malo. Perdona, Elvira. Perdona, Elvira, habría que ir terminando. Bueno, pues voy a pasar. Las razones para migrar las expectativas las he ido comentando ya, o sea, no hubiera tenido que marcharme, me han obligado, pero es una sensación que tiene que ver con lo que ha pasado. Volver al lugar de origen, pues por una parte es como lo que quieren, pero por otra dicen que no pueden y que no te valoran, etc. Quedarse y hacer un plan, pues es lo que lleva a algunas personas haciendo y dicen que hay futuro quedándose. Y en cuanto a la identidad transnacional, que era una de las cosas que quería mostrar, pues lo que dicen es algo así como lo mismo que os decía antes, pues cuando te pasas 6 meses, que se convierten en 6 años o en 12, tu identidad, aunque te consideres de tu tierra, tu identidad ha cambiado. Y dice, eres capaz de ver las cosas desde fuera. Y ya no se puede saber
cuál es una tierra extraña. Tú estás en un lugar que es otro, pero que sí compartes con otros migrantes, que es lo que ellos hacen al reunirse, ¿no? Y un poco, digamos que las conclusiones, pues a desarrollar de qué manera las identidades de edad, género y clase social delimitan las expectativas y planes de vida en el nuevo enclave, las acciones transnacionales que comentan, se intuyen, etcétera, y que el hecho de vivir en un espacio transnacional como es Europa, digamos, les permite moverse sin visados y trabajar sin necesidad de permisos, que los hace muy diferentes de otros emigrantes. Y que el acercamiento transnacional e interseccional, desde lo particular, desde los individuos y hacia arriba, nos muestra esa complejidad tan grande que la inmigración tiene. Y luego sobre el documental y el discurso de las imágenes, que era lo que venía contando antes, pues tendrá que venir después, porque añaden un poco o son casi que redundantes en lo que redundantemente se repite en la sociedad española en contra de los emigrantes, inmigrantes y de todo lo que parezca como movimiento. Y siento haberme alargado, José Luis. Nada, nada. No haber contado nada de imágenes, me imagino que la gente se ha quedado como ya está que está diciendo. Espero que os haya resultado medianamente interesante. Y pues nada, muchísimas gracias, nada más de momento. No hay nada que disculpar. Además, ha dado tiempo a tomar notas y muy bien, solo que los tiempos al fin y al cabo Sí. apremian. No me había dado tiempo a practicar. No pasa nada, no pasa nada. Muchas gracias y vamos a dar paso a Carlota Fernández Jáuregui Rojas. Voy a comentar, Carlota Fernández Jáuregui Rojas es profesora de Estética y Teoría de las Artes en la Facultad de Filosofía también de la Universidad de Salamanca. Se doctoró en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora en la Universidad de Ámsterdam, docente invitada en la Universidad Autónoma y en la Carlos III de Madrid. También ha realizado estancias de investigación en Italia y Reino Unido. Entre sus publicaciones y conferencias destacan los dedicados a la relación entre filosofía y literatura, teorías poéticas de la modernidad como las de Rilke o Ashbery, o ensayos de estética y literatura comparada sobre autores como Avi Warburg o Roland Barthes, a quien dedicó la coedición de un monográfico en la revista Anthropos, al cumplirse precisamente 100 años de su nacimiento. Y por último, destaca asimismo su libro El poema y el gesto, Dactilécticas, me encanta esta palabra, Dactilécticas de Dante, Paul Celan, César Vallejo y Antonio Gamonera. Así que cuando quieras, Carlota. Muchas gracias, José Luis, por la presentación, la amable presentación, y gracias especialmente también a la profesora Martínez Collado y al profesor Notario. Es un placer formar parte de estas jornadas con los compañeros del área de Estética y Teoría de las Artes, y agradezco a quienes nos están acompañando durante su retransmisión en directo desde distintos lugares del mundo. Espero que se me escuche bien y las imágenes también se vean. Acabo de comenzar a compartir la presentación. Abordaré voy a poner pantalla completa, a ver. Muy bien. Sí, ahora. Abordaré en mi intervención la obra cinematográfica de Jan Svankmajer, atendiendo a sus técnicas de animación y los efectos visuales, táctiles e imaginarios que se concretan en la idea de marionetas monstruo. La singularidad de estas criaturas híbridas entre lo natural y lo artificial y el humor grotesco que desencadenan se atenderán a la luz de la influencia que en el artista checo desempeñó el romanticismo oscuro de autores como Heinrich von Kleist, Eta Hoffmann, Edgar Allan Poe o Villiers de l'Isle-Adam. Proyectaré en el curso de la conferencia algunos fragmentos y me disculpo de antemano si la calidad de las imágenes no es muy nítida, a la dificultad para disponer de buenas ediciones de las películas de Svankmajer, algo en lo que, por cierto, enfatizan los editores para ver
Cierra los ojos, la recopilación de sus textos en Pepitas de calabaza, de la que tomaré alguna cita. La calidad, además, pues quizás se ha visto empobrecida al recortar, sin medios profesionales para ello, algunos minutos que mostraré. Pese a ser una reflexión casi tópica en relación con Janez Van Mayer, comenzaré recordando, especialmente dado el objeto del presente congreso dedicado a las estéticas híbridas de la imagen en movimiento, que su obra cinematográfica se asienta en los márgenes del cine, que este es solo una de las variadas manifestaciones artísticas que practica y que en el momento de enumerar sus influencias no abundan directores de cine, sino precisamente pintores y escritores. Así, en la lista se reunirían el Marqués de Sade, Carroll, Poe, Freud o Kafka, junto con el Bosco, Bruegel, Archimboldo, De Chirico, Magritte, Schlemmer o Ernst. Así, en el primer mandamiento de su decálogo, escribe: antes de comenzar a rodar una película, escribe un poema, pinta un cuadro, hace un collage, escribe un relato, un ensayo, etc., porque solo alimentando la universalidad de los medios de expresión tendrás la garantía de realizar una buena película. Fin de la cita. La idea de hibridación afectará también a los propios materiales y recursos formales, y así en sus películas encontramos una colección de criaturas dispares constituidas por marionetas, seres de arcilla, figuras de papel, grabados, aguafuertes, esculturas, soldaditos de plomo, cubiertos, camisas, pantalones, etc. En realidad, cualquier objeto al que Van Mayer es capaz de dotar de vida. Al cine de animación, del que es máximo representante, llega a través del teatro de marionetas, de hecho, siguiendo en este sentido a los maestros del cine animado formados en la estela de la gran tradición del teatro de títeres checo, que todavía contaba con 10 teatros profesionales en Praga en el momento en el que Van Mayer terminó sus estudios en la Escuela de Artes Aplicadas y se graduó en Dirección y Escenografía en la Escuela de Marionetas. Tomo este dato de uno de los trabajos recogidos en La magia de la subversión, editado por Gregorio Martínez Gutiérrez, en este caso el ensayo de Peter Haynes, que dedica precisamente a las marionetas. Además de ser un artesano y maestro marionetista, es ante todo Van Mayer un coleccionista y un fetichista de marionetas. Una figura que va a estar presente de una manera u otra a lo largo de toda su filmografía. Me centraré a continuación, por tanto, en estas dos facetas. Por un lado, el coleccionismo, y aquí hay que señalar, como están viendo, la serie de dibujos y objetos que, como un naturalista, Van Mayer reúne. Dado que acabaremos hablando de monstruos, he seleccionado algunos de los grabados de sus bestias imaginarias que recorren su proyecto iniciado a principios de los 70, en el que se entregó a lo que él llamaba un proyecto demencial. Esto es, la creación de algo así como una enciclopedia de una fauna y flora ficticias, de nuevas formas tecnológicas, de una nueva arquitectura y una nueva etnografía y cartografía. Y así, de ese lexicón de imágenes, seleccionó las láminas que iban a componer después el ciclo de Historia Naturae. De estos elementos, formados sobre una serie de juegos de combinaciones, como pueden ver, transferencias y sustituciones de elementos de cada uno de los reinos de lo natural, seleccionaré únicamente dos rasgos que tienen que ver con su propio cine, el corte y la metamorfosis. El primero nos llevará a la composición de formas yuxtapuestas que hereda de la técnica del montaje de los directores de cine de la vanguardia rusa y del collage surrealista. El segundo, metamorfosis, definirá la forma como transición e intervalo, creando una estética híbrida de lo grotesco, donde las plantas devienen animales y los animales hombres, tal como puede apreciarse en los decorativos grutescos romanos descubiertos en la Italia del siglo XV, y con ello en la aparición de las formas monstruosas de la paradoja, lo inarmónico, lo antinatural y lo cómico, que desquiciarían y desgarrarían la idea de belleza, fascinando a la imaginación una vez más y especialmente de los románticos. Recuérdese aquí, claro está, las notas sobre lo arabesco de Goethe o los cuentos de lo grotesco y lo arabesco de Poe, por ejemplo. Las metamorfosis de estas series nos indican el modo en el que para Van Mayer, que bebe a su vez de los bestiarios y de los monstruos medievales, la materia no es sino impulso, voluntad y perseverancia de querer ser forma.
No hay materia que no sea siempre la transformación de una forma anterior y la preparación de la siguiente. Y así, la forma es el destino de la materia, pero no nunca jamás su último destino detenido. La materia está ávida de forma. Y en este juego amoroso, la segunda no es sino la convocación de la primera. Así, si atendemos a sus criaturas inspiradas en Archimboldo, una vez que Svanmayer las pone en movimiento, es precisamente para definir el proceso de imaginación como una especie de deglución de la materia que, transformándose, se digiere y se va transformando atravesando distintas formas, ¿no? Voy a poner a continuación dos fragmentos que pertenecen a Dimensiones del Diálogo de 1982 y he seleccionado dos escenas de las tres que forman parte de este cortometraje. La primera es en la que aparecen estos personajes archimboldescos que se encuentran y mantienen una especie de diálogo. Y esta última es de la última de las escenas del corto en el que aparecen dos personajes de arcilla que comienzan amándose y después acabarán destruyéndose. Es solo un fragmento de esto. Bien, esta avidez de la materia estará formulada como deseo, pues el amor es el intermediario que une y crea las imágenes. Y la comunicación como voracidad, sustituyendo, como han podido ver, las bocas y las manos, la tradicional preeminencia de los ojos y de las palabras en el intercambio verbal. Junto con su labor de coleccionista de monstruos y marionetas en cadenas grotescas, mencionábamos otra y era la de fetichista. Fetiche es una de sus palabras preferidas, que ya desde el recorrido etimológico conecta el ritual mágico del hechizo o sortilegio con el ritual económico del engaño al que lleva un objeto artificial, manufacturado, facticius en latín, de facere, no natural. El siniestro fetiche nos llevará inmediatamente al lugar que ocupan la técnica y las manos en Svanmayer, y en este sentido proponemos entender sus marionetas, maniquíes, muñecas mecánicas y otros autómatas como uno de los episodios de los mitos antropogónicos desde Hesíodo hasta Descartes, La Métrie o Shelley. Las técnicas que debemos a Prometeo no son sino resultado del engaño y permiten el intercambio artero, artificial, tanto como el lenguaje convertido en arte, en retórica, que Pandora recibe de Hermes y Afrodita. Siguiendo las derivas de los mitos sobre la creación del hombre por el hombre que recogieron los románticos, la muñeca o la marioneta puede resultar, creada por el arte, un doble más vivo que el natural del que procede. Así, recordemos, en El hombre de la arena, de Eta Hoffmann, la autómata Olimpia comprende mucho mejor las miradas del atormentado Nathanael que su prometida Clara, de carne y hueso y dotada de razón. A esta, recordemos, la acusa Nathanael de ser un siniestro mecanismo, la palabra, obstinada en repetir una y otra vez, como si de una máquina se tratara, las leyes del sentido y la razón. Las marionetas, sin embargo, están dotadas de gracia, según otro texto fundamental sobre el teatro de marionetas de Kleist, donde se aproxima la gracia natural, es decir, el encanto, espontaneidad o aspecto de vida del que están dotadas las marionetas, al gesto inconsciente de aquel que, como la estatua de bronce conocida como Spinario y que luce en los museos capitolinos de Roma, se saca una espina del pie. Querer imitar la espontaneidad conduce, sin embargo, a la culpa terrenal que provoca la gravedad del cuerpo y lo orgánico, a la impostura y el engaño de no poder alcanzar el instante, es decir, el aura irrecuperable de lo único, de no poder, como Narciso, alcanzar el original, lo original. La ingravidez de la marioneta es comparable al ángel, al dios,
Y así dice Kleist, cito, solo un Dios puede medirse en este terreno con la materia, y este es el punto en el cual los dos extremos del mundo anular se entrelazan. Fin de la cita. Refiriéndose en este caso a la conexión entre el títere y el Dios, o diríamos también a la muñeca y al ángel. Y aquí, en este sentido, querría ilustrar esta idea propia de Kleist con otro de los cortometrajes de Svanmayer, en este caso una marioneta alada, ¿verdad? Vamos a verla. Pertenece este pequeñísimo fragmento del cortometraje de extensión algo mayor, etcétera, de 1966. Si la marioneta es un artefacto creado por la técnica y con las manos, es también en este imaginario en el que nos estamos introduciendo el lugar en el que la naturaleza perdida y con ella la inocencia vuelve a encontrarse. Y conviene aquí recordar el modo en el que Svanmayer define su relación con las marionetas. Cito una de sus pasajes que he tomado de la edición antes citada. Las marionetas están firmemente ancladas en mi morfología mental y, en consecuencia, en mi creación. Vuelvo a ellas constantemente en mi trabajo creativo como algo que representa una seguridad en relación con el mundo exterior. Suelo recurrir a ellas cuando me siento amenazado. Entonces puedo construir mis propios golems, que han de protegerme ante los pogromos de la realidad. Fin de la cita. Esa misma definición la encontraremos en su defensa del tacto, pues dice, y cito otro pasaje distinto, dice, desde nuestro nacimiento la seguridad emocional ha estado siempre asociada al contacto con el cuerpo de nuestras madres. Ese fue el primerísimo contacto emocional con el mundo externo, antes incluso de que pudiéramos verlo, olerlo, oírlo o gustarlo. Fin de la cita. Las marionetas, entonces, así como las esculturas táctiles de Svanmayer, así las llama él, a una serie de creaciones en las que el gesto o el afecto del creador y el de todo aquel que las haya tocado queda impreso en la materia, ellas, las marionetas, decía, son fetiches en su sentido de acuerdo o pacto necesario entre lo posible y lo real, pues un acuerdo solo puede hacerse con alguien externo a nosotros, dice Svanmayer. Del mismo modo que un fetiche es, en el mismo sentido con el que Jean-Pierre Vernant definía la categoría psicológica del doble, una realidad externa al sujeto. Esto es, una creación independiente, aunque sea expresión de nuestro deseo, a la que dotamos del mayor de los poderes. La marioneta es un intermediario entre el sueño y la vigilia, a medio camino entre la representación y la realidad, criatura híbrida entre lo animado y lo inanimado. Las marionetas son, en definitiva, una fuerza, un impulso de la materia, decíamos antes, algo más vivo que el arte para Svanmayer, pues a través del absurdo comunican nuestro irreprimible deseo. Su cine es así también una vía o un camino interior, una entrega al cuidado de sus propias obsesiones, esas reliquias de la infancia que reciben forma a través de la animación en una operación mágica o ritual. Por ello, la animación, dice Svanmayer, y cito, no consiste en hacer que se muevan las cosas muertas, sino en reanimarlas, o mejor, en darles vida. Antes de reanimar un objeto en una película tuya, intenta comprenderlo, pero no a través de su función utilitaria, sino de su vida interior. Los objetos, sobre todo los objetos viejos, son testigos de distintas historias que han quedado impresas en ellos. Han sido tocados y manoseados por personas que se encontraban en distintas situaciones y bajo la influencia de distintas emociones, dejando en ellos las huellas de sus estados psíquicos. Fin aquí de la cita. Esa vida interior o esa vida secreta que evocábamos en el título de esta conferencia es precisamente lo que convierte a la marioneta en monstruo, en el sentido que esta palabra tiene de fuerza, de singularidad y de novedad portentosa. Así leemos en las etimologías de San Isidoro lo siguiente: el portento no se realiza en contra de la naturaleza, sino en contra de la naturaleza conocida. Y se conocen con el nombre de portentos, ostentos, monstruos y prodigios
porque anuncian, portendere, manifiestan, ostendere, muestran, mostrare y predicen, praedicare, algo futuro. Fin aquí, la cita de las etimologías. Es decir, que el monstruo, en calidad de portento, anuncia de antemano lo que va a manifestarse y es considerado señal siniestra de augurio que adelanta con la epifánica fuerza vectorial del mostrar y poner ahí, delante de nosotros, algo que estaba oculto. Definición también de lo siniestro, claro está. El monstruo es la vida interior, es la materia cambiante en formas siempre nuevas, y Fausto se aproximará a su alquimia, pues tal como declara a Mefistófeles, y cito aquí la versión que hace de Svanmayer, que hace de Fausto, dice el personaje: aún busco la fuerza, la razón que gobierna la vida, y no solo su aspecto externo. Detrás de la figura de la marioneta se alberga entonces un doble movimiento. Por un lado, la impresión de que las marionetas están dotadas de vida, y ello es proporcional al miedo o a la sospecha de que los hombres, sin embargo, actuamos como máquinas, como verdaderas autómatas, en realidad, ¿no? En este quiasmo de funciones, voy a poner uno de los fragmentos de la película de Fausto, el largometraje. Es precisamente un momento en el que el ángel bueno y el ángel malo, bueno, pertenece al momento en el que Fausto va a firmar, ¿no?, el contrato con una sangre, ya veremos que la marioneta se saca de su propia madera. Y en este sentido vemos estas dos funciones. Por un lado, la marioneta capaz de crear vida y sangrar, ¿verdad?, sentir, padecer, etc. Y por otro lado, el Fausto que convertido en personaje se convierte en marioneta. Lo pongo, si acaso lo acorto un poquito. A ver. Aquí. Mefisto, divná věc. Mé brko se mi spravice ztratilo. Neopatrností je výpadlo. Až okolo sebe jiných vrchností, jenom hled svojí čerstvosti. Mefisto, divná věc. Mé brko mě podruhé z mé pravice zmizelo. Housté z nepozornosti tě vypadlo. Až okolo sebe jiných vrchností, jenom hled svojí čerstvosti. Celou zemi provázat až na dno. Úplně a dokonale. A nad tím vším znáší se slunce a vesmír vnese všude kolem, jako klenba nad katedrálou. Auste, děješ se! Co chvěce? Hruď mi poskakuje radostí.
odveď mě dolů do pekel a nazpět k hvězdným výšinám. Bueno, en ese momento le decía Fausto a Lucifer, enséñame los misterios del universo y llévame al infierno primero y después a la gloria celestial, ¿no? He cortado un poco el fragmento que tenía para ya en 5 minutos terminar. Las marionetas monstruo hacen también su aparición en el cortometraje El pozo, el péndulo y la esperanza, inspirado en 2 relatos. El pozo y el péndulo de Poe, donde un condenado por la Inquisición española sufre la tortura de un enorme mecanismo oscilante que termina en una especie de azada en forma de media luna y que cae lentamente sobre su cuerpo amordazado. Y la tortura de la esperanza, uno de los cuentos crueles de L'Isle Adam, que retoma la versión de Poe para darle la vuelta, convirtiendo la esperanza en tortura del tiempo. La esperanza nos lleva de nuevo a los mitos antropogónicos, pues como contrapeso de la técnica, recuérdese, Pandora representará conjuntamente el gasto y el exceso que hace todo trabajo interminable, y la esperanza, que por haberse quedado camuflada en la jarra, que no la caja, ¿verdad?, en la jarra, hace toda mortalidad posible. La imagen apacigua, pone distancia, es cruel esperanza, como el sueño, frente al corte del tiempo y del péndulo. En el relato de Svankmajer, la esperanza, que sirve de contrapartida a la técnica, es la imaginación, posibilidad de perdurar y de proyectarse, y a la maniatada marioneta, la maniatada marioneta encuentra su esperanza en la posibilidad de liberarse en monstruo. Voy a poner muy brevemente solo un fragmento de este cortometraje. Aquí está. El momento en el que se libera de ese horrible mecanismo y se desata, ¿no?, de esas cuerdas ayudado por unos ratones, por unas ratas, que bueno, no les cuento el cuento, ¿no? Espero que lo conozcan, si no animo a leerlo. Y entonces descubre, ¿verdad?, en la pared todos estos monstruos que no dejan de ser unas marionetas, ¿no?, amenazantes, ¿verdad? Un imaginario infernal, ¿no? Bien, tal como sucedía en la mutación de formas de dimensiones del diálogo que vimos, actor y marioneta en Fausto o personaje y muñeca en la versión que hace de Alicia, aquí creación y creador intercambian su papel. Ello hará que la obra, que los objetos, puedan volverse contra su creador, como haría el moderno Prometeo, también, ¿cierto?, de Mary Shelley. En este sentido, ilustra también esta relación de intercambio de papeles entre creador y creación, en sintonía con las grotescas metamorfosis ya apuntadas, este otro breve fragmento de Etcétera, lo voy a poner, entre un domador y una fiera, que sería equiparable al maestro titiritero y su títere, haciendo el látigo de la función sonora similar a los truenos en la representación del Fausto que vimos anteriormente, ¿no? Bueno, continúa así, ¿verdad?, en círculo. La criatura se revela, ¿no?, contra el creador, intercambiando así sus papeles, ¿no?, en este caso el domador y la fiera o la bestia, el monstruo, ¿no? Bueno, la marioneta en manos de Svankmajer deja también de ser, como proponíamos, una creación de la técnica, sometida a un proceso de creación racional, sujeto a una serie de reglas y convenciones y orientada a la repetición, para convertirse en monstruo. Pues el monstruo, como decíamos, es siempre el ejemplar no ejemplar, siempre único, libre, impredecible, como la fantasía, dado que su sentido en el mundo se escapa a cualquier intento de comprensión.
Las marionetas de Svankmajer están reanimadas desde el interior, no desde el exterior, y son en ese sentido un monstruo imprevisible, pues están como la fuerza o la potencia, como la materia y lo nuevo, siempre antes que el acto, el límite o la forma. Esa es la esperanza de las marionetas y quizá también la nuestra, según Svankmajer, abrir el poder de la imaginación, de lo informe. Pues la imaginación, decía en uno de los ensayos recogidos de Para ver, cierra los ojos, y no el trabajo ni la técnica, es el don más grande que posee la humanidad. Con esta imagen quisiera terminar recordando a, también nacido en Praga, Kafka, en una cita que a su vez recoge Roland Barthes en La cámara lúcida, y cito aquí por la traducción de Paidós. Dice Roland Barthes: en el fondo o en el límite, para ver bien una foto, vale más levantar la cabeza o cerrar los ojos. La condición previa de la imagen es la vista, decía Januk a Kafka, y Kafka, sonriendo, respondía: fotografiamos cosas para ahuyentarlas del espíritu. Mis historias son una forma de cerrar los ojos. Y a continuación añade: cerrar los ojos es hacer hablar a la imagen en el silencio. La foto me conmueve si la retiro de su charloteo ordinario de técnica, realidad, reportaje, arte, etc. No decir nada, cerrar los ojos, dejar solo subir el detalle hasta la conciencia afectiva. Fin aquí de la cita. Entre la realidad y el sueño, diría Maurice Blanchot, hay un paso intermedio, abrir y cerrar los ojos. Quizás sea ese el movimiento de la marioneta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlota. No podemos aplaudir, lo siento, Elena. Uy, perdón, Elvira, que se me ha ido el... la verdad que en estos momentos sí que apetece aplaudir porque creo que las tres ponencias han aportado numerosos temas para desarrollar muchísimos, yo creo. No sé, desde el tema de la... Sobre todo, yo cuando estaba viendo la ponencia de Ruth, pensaba todo el tiempo en la palabra retentiva, ¿no? El retener las imágenes, retener el pensamiento. La memoria, al fin y al cabo, tiene que ver con eso. Y luego, por otro lado, Elvira Antón, cuando a mí todo el tiempo en su presentación pensaba en el concepto de anticipación, ¿no? Como siempre nos estamos anticipando a través muchas veces, aunque no has hablado tanto de imagen en movimiento, aunque también, pero que muchas veces también es como la manera en la que imaginamos a ese otro, ¿no? A ese otro ficcionado, y de ahí el tema de la expectativa. Y lo último que me ha interesado mucho de la ponencia de Carlota ha sido el tema de la ficción relacionado con la relación entre criatura y monstruo, ¿no? El límite entre lo humano y lo artificial, ¿no? Yo creo que también da pie a pensar la cuestión de lo híbrido hoy en este momento. No quiero robaros más tiempo. Me gustaría simplemente lanzar estas coordenadas por si hubiera preguntas, aunque también están al otro lado Antonio y Ana, para un poco ver cómo vamos de tiempos, porque bueno, sí que está bien que tengamos alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta por ahí por el chat preparada. Realmente fascinante. Muchas gracias, dicen por aquí abajo Lua Gael. No sé, Antonio, ¿quieres comentar algo? Ana. Florencia. Hemos dejado aplastados, están aplastadicos. Sí. Es la hora también. No, sí, es la hora, yo lo entiendo. Yo voy a volver después, pero es que tengo una reunión de las de siempre, ¿no? Vía, esta vez Meet, que es lo que usamos en el trabajo, a las 3. Yo quería... Después volveré a estar con vosotros, pero ahora necesitaré comer algo. Sí. Si hay alguna pregunta me quedo a responder, pero si no, en cualquier momento me las podéis mandar, de verdad, pero vale. Es que es como empujón esto, ¿no? Bueno, yo solo decir, si no hay preguntas, que muchísimas gracias a las tres, que han sido 3 conferencias o 3 ponencias fantásticas diferentes, pero todas han sugerido, yo qué sé, problemas que estamos tratando, ¿no? Y bueno, pues nada, gracias por vuestra participación. Tengo muchas preguntas, pero creo que debe haber gente con mucho hambre y las podemos
podemos encontrar otro momento, ¿no? Porque si no es que me extendería mucho. Ya sabéis que yo me enrollo, entonces creo que es mejor que no empiece. Así que mis felicidades para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Una cosa, solo una cosa. Sí, porque la reunión quizás termine hacia las 4:30. Como ya habréis empezado, ¿me puedo apuntar igualmente? Sí. ¿Me dejáis entrar? ¿No es necesario? ¿O cómo? No hay ningún problema, no, puedes ingresar completamente. Y sí que quería, bueno, aparte de agradecer, por supuesto, a Elvira, a Ruth, a Carlota y a José Luis por la moderación de la sesión, dar las gracias también a todos los comentarios que están apareciendo, que algunos incluso apuntan a temas muy interesantes, como el teatro de objetos, o algunas cuestiones más prácticas, como si se van a colgar los archivos, y la intención sí que es esa, ¿verdad, Ana, José Luis? Estamos grabando las sesiones para poder después adjuntar estos archivos al archivo ya creado y que bueno, que nos sirve tanto a todos para tantas cosas, ¿verdad? Sí. Como dice Antonio, sí será subido a la web de Ares por sesiones, así que todos podremos volver a consultar este trabajo tan grande y tan intenso que hemos hecho. Y nada, pues buenas tardes, me despido yo hasta las 4. Nos vemos dentro de un ratito. Hasta luego. Nos vemos. Beso. Gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.